la segunda venida del Señor, el Mesías. Y a modo de introducción, Mateo capítulo 24, versículos del 16 al 22, los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las mujeres encintas, las que críen en aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice la Escritura, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este será el tiempo de la gran tribulación, la etapa final del Apocalipsis en cuanto a los juicios de Dios. Aleluya, pero no le habla a la iglesia, le está hablando a Israel. Estos días dice que se acortarán por amor a los escogidos. Si usted escucha las noticias, los científicos dicen que a partir del año 2020 la Tierra comenzó a girar más rápido y el 2021 más rápido aún. Esto comienza desde el año 2013, cuando comenzaron a surgir los terremotos en Haití, luego Chile, luego vinieron los de Ecuador. Dice que esos temblores corrieron el eje de la Tierra, entonces ahora la Tierra empieza a girar más rápido y los días ya no son de 24 horas, sino que son de 16, y ahí comienza a cumplirse la Escritura. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, y a causa de mis escogidos, aquellos días serán acortados. Israel va a ser atacado, pero dice que ellos, en el momento que sean atacados, cuando vengan las naciones de Oriente, cuando el anticristo reúna a las naciones americanas, las naciones de África, las naciones de Europa, y quiera pelear contra los orientales, se secará el río Éufrates para que la gente de Oriente pase 200 millones de soldados, y ahí se reunirán en Megiddo Armagedón. Pero algo pasará, ahí estarán los judíos también. Ellos se darán cuenta que este fue un falso Mesías que los engañó, y ellos levantarán su mirada al cielo y van a clamar por auxilio al Dios eterno, y mirarán al cielo con desesperación, dice la palabra. En ese momento comienza una conversión masiva de judíos al Mesías ante lo sucedido. En ese momento Israel cumplirá la profecía que dice en Salmo capítulo 121, versículo del 1 al 8, donde ellos claman y dirán en ese momento: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que aguarda a Israel. Eso es una promesa para Israel. Este es el preámbulo de la segunda venida del Señor. Israel y las naciones verán los cielos abiertos en ese momento, en medio de la guerra de Armagedón. El cielo será abierto y descenderá un caballo blanco, que al principio ellos no reconocerán quién será el jinete del caballo blanco. Aquí se cumplirá la Escritura donde dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo le verá. En ese momento donde terminarán los dolores de parto para Israel. Pero primero tendrán que vivir esos dolores de parto, el desangramiento previo al alumbramiento. Eso será con grito, será con dolor, será con angustia, como cuando la mujer está dando a luz. Eso será algo que Israel hará cuando sepa que fueron engañados. Israel verá el cumplimiento de la palabra que habla Zacarías capítulo 14, versículo del 4 al 5, donde dice que el Señor viene con sus santos, con sus ángeles, y pondrá su pie en el monte de los olivos frente a Jerusalén. Y dice la Escritura que cuando Él apoye sus pies en ese lugar, dice que producirá un temblor como nunca antes en la historia. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 39, porque os digo que desde ahora no me verán, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora Jesús viene.
no viene a llevar a su novia porque el Señor la llevó en el arrebatamiento 7 años antes, sino que viene con ella casado y viene en forma de juicio. Ella no viene más a morir en una cruz, sino que ahora viene a salvar a Israel del genocidio y viene a juzgar a las naciones. Juan relata lo que vio en una visión y dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 18. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Entienda esto, se llama fiel, verdadero y con justicia juzga y pelea. Retenga esa parte. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice que estaba vestido con una ropa teñida en sangre, que eso representa las batallas ganadas de Jehová en el monte, ahí en Israel, cuando defendía al pueblo de Israel. Recuerde en el tiempo del rey David, y también representa cuando el sumo sacerdote presentaba el holocausto o los sacrificios, y cuando él los presentaba, la sangre de los animales, dice que salpicaba sus vestiduras. Entonces dice que él viene con vestidos teñidos de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, escucha esta parte, vestidos de lino fino, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículo 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía un nombre escrito que nadie lo conocía sino él mismo. Entonces su mirada es como fuego que penetra la mente y el corazón de los hombres. Muchas diademas las que el Padre le dará en el cielo en su coronación. Eso tendrá lugar en la segunda etapa de la gran tribulación en el cielo. Un nombre que solamente él conoce. Ahora, el nombre de Jesús, nosotros lo reconocemos en hebreo como Yeshua. El Señor en el milenio dice la palabra que cambiará de nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y un nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre? Su nombre aparece en Jeremías capítulo 23 versículo 6. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cambiará el nombre de la ciudad de Jerusalén. En Ezequiel 48 versículo 35 dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Él está presente. En hebreo es Jehová Sama. Esta profecía es para cuando viene el Señor en su segunda venida a salvar a su pueblo Israel. Aleluya. Será un tiempo con dolores de parto. Habrá grito, habrá llanto, habrá angustia. Ahí alzará los ojos a los montes pidiendo socorro. Y ahí se va a cumplir la profecía del Salmo 121. El clamor de Israel llegará a la presencia del Señor y Dios reconocerá a Israel. Entonces, descenderá del cielo un caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Dice que estaba vestido con su ropa teñida de sangre. Y los ejércitos celestiales, vestidos, tengan en cuenta esto, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Usted verá que la Biblia le llama Jehová de los ejércitos. También es jefe del ejército de Israel, aquí en la tierra. ¿Cómo explica usted las batallas que Israel ganó en la tierra, cuando venía el ejército mucho más grande que él? Dios siempre protegió a su pueblo. Otro ejército que defiende es la iglesia. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aleluya.
Ahora, ¿cuáles son esos ejércitos celestiales que nombra esta palabra? Uno son los ángeles. Y se entiende que el segundo ejército en bajar es la iglesia, en la segunda venida. Y dice la Escritura, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ahora, ¿por qué creo que uno de los ejércitos celestiales es la iglesia? Porque dice la Escritura, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo vienen los ejércitos celestiales? Del lino fino, limpio y resplandeciente. Vienen los ángeles de blanco y la esposa del Cordero de blanco. ¡Aleluya! Entonces se entiende por la vestimenta que uno de los ejércitos es la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo ¿de qué? Vestidos de ropas blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este ejército multitudinario tiene que ser la iglesia cuando está regresando en la segunda venida del Señor. Es la novia que baja a la tierra, casada, terminando las bodas del Cordero. Viene a la tierra vestida de novia, de gala, con gloria, de dignidad, a un mundo que está siendo masacrado. Y el Mesías regresa a frenar en el Armagedón el genocidio más grande de la historia, en compañía de ángeles, caballos y la esposa. ¡Aleluya! El Señor viene a hacer justicia. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es esta espada que sale de la boca del Señor para herir con ella a las naciones? Esa espada es la palabra. Y la Biblia dice que su palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y aún discierne lo que hay en nuestros corazones. Y dice además que las va a gobernar con vara de hierro, cumpliéndose así la Escritura en Salmo capítulo 2, versículo del 6 al 9. ¡Aleluya! Donde dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Aquí el Padre del cielo, el Eterno, hablando a Israel, que pondrá su Hijo como rey sobre Sión, mi santo monte. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Luego de herir el Señor a las naciones, las va a gobernar en un gobierno teocrático. Es donde se instaurará el reino de Dios en la tierra, prácticamente como un régimen militar, porque dice que las va a gobernar con vara de hierro y pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿A qué tipo de cena se está refiriendo Juan? Aquí está hablando de una cena que es de aves de rapiña. Versículo 18 dice, para que coman las carnes de los reyes capitanes y carnes de fuerte, carnes de caballo y de sus jinetes y carne de todos los libres y esclavos pequeños y grandes, aquellos caídos en batalla. Apocalipsis 14, versículo 14 al 20 dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube había uno sentado que era semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz aguda. Y del templo salió un ángel, ese otro ángel clamando a gran voz
al que estaba sentado sobre la nube y le dijo: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aleluya. Y el que estaba sentado sobre esa nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y siega, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aleluya. Y el otro ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó uvas en el gran lagar de la ira del Señor. Mira esta representación simbólica. Aquí comienza la cosecha. El Mesías mete su hoz y los ángeles le dicen: mete tu hoz y siega. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, dice aquí, escuche esto, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aleluya. 1600 estadios equivalen a 300 kilómetros. Aleluya. Y dice Apocalipsis 19:11 que deja la nube y baja a pisotear sobre la tierra, pisotea las uvas en el lagar. Miren, fui a ver cómo son las fiestas del pisado de las uvas en el norte de Argentina. Dejan fermentar la uva por 15 días antes de ser pisoteada, y en el proceso son pisados en un día entero casi 18.000 kilos de uva. Mire esto. Usted ahí puede ver cómo revientan las uvas, y luego en el segundo proceso se las mete en una prensa a las uvas y se ve la lágrima del mosto cómo sale. Ahí se pisan con fuerza y revientan esas uvas. Ese es el proceso que vivirán cuando el Señor venga y haga la vendimia sobre los moradores de la tierra. Así el Señor va a pisotear los ejércitos que se levantan en contra de su pueblo Israel. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice que el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Joel capítulo 3, versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Hermano, imagínese un león cuando ruge. Los animales tiemblan. Así cuando el Señor ruja desde Sión, dice que temblarán los cielos y la tierra. Hermano, a la voz de nuestro Señor Jesucristo tiemblan las naciones. Aleluya. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Isaías capítulo 40, versículo 9 al 10 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, dile a la ciudad de Judá: ven aquí al Dios vuestro, aleluya. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, aleluya. Vendrá a Jerusalén en forma divina, y ahora van a creer en Dios. Aquellos que no creían en el Señor, que dicen que el Señor no existe, que Dios no existe, ahora van a creer en su divinidad, aleluya. Zacarías capítulo 9, versículo 16 dice: y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Aleluya, habla de Israel. Lo va a amparar, lo va a librar, lo va a preservar y lo salvará. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que atribulan a Israel. Y a ustedes que son atribulados, le daré reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice que viene en llamas de fuego. Escuche cómo viene el Señor descendiendo del cielo, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, escuche, sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, cuando vengan los ángeles del cielo, vienen en fuego, vienen a pagar con juicio a los rebeldes, a los perversos que se encuentren en aquel día en batalla. ¡Aleluya! Ahora, ¿sabe usted cuál será la reacción de los judíos cuando estén en medio de ese bombardeo y vean al Mesías bajando del cielo? Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor, al que traspasaron, y llorarán como llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, por el Mesías, como a quien se aflige por el primogénito. Los judíos se preguntarán: ¿a quién traspasaron? ¿A quiénes fueron los que nosotros traspasaron? Se van a preguntar los judíos. Juan capítulo 19, versículo 13 dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías 13, versículo 6 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ellos dirán: ¿cuándo fue eso? Cuando vino Jesucristo la primera vez y los judíos no le recibieron. Aleluya. Y así dice el Señor: me hirieron mis amigos. El Señor les dice: son mis amigos, a pesar de que lo crucificaron. Ellos los verán venir. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice que estaban los judíos con sus ojos puestos en el cielo mientras Jesús iba yendo. Dice que se pusieron delante de ellos dos varones vestidos de vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando ustedes al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo, que se está yendo al cielo, ustedes lo van a ver cuando Él venga. ¡Aleluya! Mateo 25, del 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, dice que hará esto: se sentará en el trono de gloria y serán reunidas de Él, todo delante de Él, las naciones, y apartará el uno de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Escuche esto. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¡Aleluya! Aquí viene el juicio a las naciones. Mateo capítulo 13, versículos 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre una nube blanca con gran poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, cuando habla de sus escogidos, se refiere a los judíos. Sonará una trompeta. Ese será el shofar de Dios. Y llamará a los judíos que están dispersos en las naciones a causa de la persecución que desató el anticristo en la mitad de la tribulación. Y dice que los ángeles los van a llamar, los van a recoger y los van a traer de nuevo a Israel. Serán reunidos nuevamente en su pueblo. Este es el versículo que muchas veces ha sido distorsionado por muchos que dicen que la iglesia es la que pasará la tribulación cuando dice: recogeré a mis escogidos. Muchos dicen que la iglesia no. La iglesia viene en la segunda venida y el Señor recogerá a sus escogidos, a los judíos que fueron dispersos en las naciones. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá cuando venga en las nubes, y verán al que traspasaron de todo linaje de la tierra, llamarán, dice, lamentación por él. Todos harán lamentación por él. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42 dice que el Señor enviará a sus ángeles y recogerá a sus escogidos de todos los lugares. Y dice que echará al horno de fuego a aquellos que Él va a pisotear en el lagar. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué está queriendo decir? Aleluya, ahí va a separar el trigo de la cizaña. Jesús viene y dice a los que atacaron a Israel: ahora van a ir al lago de fuego, a la eterna condenación, y los que sobrevivan y se arrepientan, ellos entrarán con el favor del Señor
al milenio, aleluya. Ahí va a resplandecer Israel junto a la amada, a la iglesia. Se van a unir, van a resplandecer juntos. Todo judío que se arrepienta al ver al Señor descender en las nubes será perdonado. Ahí se cumplirá la escritura. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice que ahí terminará el tiempo de la plenitud de los gentiles y luego Israel será salvo y quitará sus pecados. Aleluya. Ahí se cumple la promesa para el pueblo de Israel. Viene el día de salvación para el pueblo del Señor. Aleluya.